muy interesante del color, de lo que se está viviendo, y por eso le pedí que si nos acompañaba, hacía doble turno en este día. Querida Ana Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Gracias por invitarme. Buenas noches. No, hombre, gracias a ti. Aunque el tema que nos convoca no está tan padre. No, fíjate que es una pena realmente lo que está pasando en Nicaragua. Estuviste el fin de semana, a ver, cuéntanos. Sí, regresé ayer de Nicaragua con muchísimo gusto de ya salir del país y con pena de decirlo, ¿no? Porque sí, realmente lo que está pasando ahí, pues es así como cuando dicen, si hace cuac, es amarillo y camina como pato, pues es un pato. Bueno, pues aquí tiene todos los indicios de un régimen totalitario y en carne propia me tocó vivirlo en el sentido de que te sientes vigilado por no solamente las autoridades, sino por los propios ciudadanos, estés en donde estés, no sabes bien a bien en quién confiar y en quién no confiar. Y pues todo esto es un tema de que Daniel Ortega, quien en total lleva más de 22 años en el poder en Nicaragua. Diferentes momentos. Bueno, pues estuvo primero 11 años, cuando derrocan a Anastasio Somoza en el año de 79, sale en el 90 cuando entra Violeta Chamorro, y hay un periodo ahí de distintos gobernantes, entre ellos estuvo Bolaños, con quien pude platicar también en estos días allá en Nicaragua, y entra, él se elige de nueva cuenta en 2006, asume el poder en 2007 y desde entonces está en el poder. Entonces estamos hablando de 11 años que lleva, su mandato concluye, modifica la Constitución para ello, la Constitución que él como sandinista hizo, la modifica para que pueda quedarse un tercer mandato y todo indica que quiere que una vez que concluya su mandato en el 2021, para asumir en 2022, quien se quede es la actual vicepresidenta, Rosario Murillo, que es su esposa y que es, si no igual de dura que él, más. ¿Qué detona la crisis? Porque esto que nos cuentas nos da antecedentes, pero ¿cuál es el factor que empieza a escalar el conflicto? Lo que escala el conflicto, se ha reportado mucho, tiene que ver con que quiso pasar una nueva ley al Seguro Social. Pero me parece que eso fue una pequeña gota que derramó el vaso de agua. El país vive una pobreza indescriptible. Bueno, la ciudad de Managua, la capital del país, no tiene ni siquiera nomenclatura. Cuando yo estoy quedando de verme, me quedo de ver con uno de los obispos. El papel de la iglesia es increíble. Lo que está pasando ahí con la iglesia es todo un tema. Pero me quedo de ver con él en una casa de seguridad, porque como están perseguidos, no puedes verlos en cualquier lugar. Quedo de verme con él y me hablan de su oficina para decirme, bueno, en el semáforo de la Anunciatura, 2 calles hacia el lago, 3 hacia la montaña, 2 al norte y 2 al sur. Y yo, bueno, ¿por qué no me dicen la calle y tan? No hay calles, no hay nombres de calle, no hay números. Está la pobreza del país y todo esto es pues, de años de mandatarios que, como me decía el propio expresidente Bolaños, esto que estamos viendo en Nicaragua ahorita es una historia que se ha repetido y repetido y repetido. Y basta solo pensar pues, en el propio Noriega, que llega derrocando a Somoza y hoy se ha convertido en una caricatura corregida y aumentada de él. ¿Qué pasa con el tema de los jóvenes? Que hemos visto, además de las escenas que están más impactantes que se han difundido en los últimos días, tiene que ver con la represión hacia los jóvenes. Sí, lo que pasa es que pues, los jóvenes son los que primero toman la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma Nicaragüense, y esto le incomoda muchísimo al presidente Ortega, los deja que estén ahí algún tiempo, hasta que este otro factor que también es sumamente interesante y doloroso para los nicaragüenses, las fuerzas no reconocidas del Estado, los paramilitares que se mueven en unas Toyotas Hilux, le llaman, y ahí están, las ves circulando en la calle, estos hombres enmascarados con AK-47, ahí montados, llegan a la UNAM, sacan a los alumnos, tienen que correr y resguardarse en una iglesia en la parroquia de la Divina Misericordia y es toda la balacera que se sabe. Eso es como el emblema de lo que han hecho los jóvenes, pero en sí lo que está pasando es que los jóvenes pues, son los primeros que están diciendo hasta aquí. Muchos de sus padres lucharon con el sandinismo, Ortega, claro, con Ortega para sacar a Somoza y ahora son ellos los que están diciendo pues vamos a sacar a Ortega, no tienen miedo. Creo que lo que me decía una señora fuera de la prisión de El Chipote, en donde están varios de los presos políticos, me decía, nos han quitado tanto que hasta el miedo nos quitaron.
y es parte de la crónica que publica hoy el Universal, justamente. Y entonces ya les quitaron todo. Entonces, pues sí tienen miedo, claro. pero dicen, me da más miedo seguir como estábamos que ni modo enfrentarme a este régimen. Lo mencionabas hace rato. ¿Cuál es el rol de la Iglesia que está jugando en este conflicto? A la Iglesia siempre había estado aliada con Ortega. Pero pues en fechas recientes, más bien a partir de pues, lo que ocurre el 18 de abril con las primeras manifestaciones, mañana serán 100 días de estas manifestaciones, la Iglesia es convocada por Daniel Ortega para que funjan como mediadores en el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Ellos están como mediadores, pero cuando ocurre este ataque a la parroquia de la Divina Misericordia, en donde están 15 horas pues sitiados, balazos en esta iglesia, mueren 2 de los estudiantes. La iglesia dice, nosotros no es que no queramos seguir siendo mediadores en el diálogo. Le pregunté a uno de los obispos, al obispo Mata, y dice, nosotros vamos a seguir como mediadores hasta que el presidente nos diga lo contrario. Pero lo que sí no podemos es no ponernos del lado de los que estamos viendo vulnerables. De un lado tienes un gobierno armado que está reprimiendo y matando a su gente, y del otro tienes a gente sin armas que está simplemente pidiendo democracia y libertad. ¿Cómo ves, Ana Paula, la ruta de salida? Ayer justamente reportábamos aquí la posición del gobierno de Daniel Ortega diciendo no me voy, no va a haber elecciones anticipadas, que es una de las demandas, me quedo por lo pronto hasta terminar mi mandato, que es el 2021, que ya decías hace rato, que estamos hablando de 3 años en un contexto de tensión, de persecución, de conflicto social, pues se vuelve impensable, digamos, sostener así la situación. ¿Cómo ves las rutas de salidas? ¿Ves algún punto intermedio pues que pudiera quitar presión? Le pregunté esto al ex vicepresidente de Daniel Ortega, Sergio Ramírez, que ahora es Premio Cervantes. Y lo que él dice es, la gente ya la veo tan decidida que no van a permitir que Ortega se quede y que esto se apacigüe. Ortega lo que está intentando hacer es generar esta imagen de que todo está regresando a la normalidad, que estos 100 días de manifestaciones ya están apaciguándose. Y eso es lo que creo que pasó en estos últimos días. Pero no veo a los nicaragüenses que vayan a aceptar esto. Yo lo que creo es que esto va a seguir aumentando en matanzas, presos políticos, hasta en tanto Daniel Ortega no decida abandonar el poder. Si lo decide abandonar pronto, habrán menos muertos, si no, habrá más. Si los civiles, si la sociedad se puede armar o decide armarse, pues esto se vuelve una guerra civil. Oye, finalmente, el papel de los medios en este proceso. Lamentable para los nicaragüenses, porque los medios, Daniel Ortega se ha vuelto, y su esposa, sobre todo Rosario Murillo, se han vuelto dueños de los medios de comunicación. Solamente está un diario, La Prensa, y hay algunos blogs. El papel de las redes sociales es interesante, aunque creo que es un arma de 2 filos, porque por un lado les permite documentar todo lo que está ocurriendo sin tener una prensa libre en ese país, pero por el otro lado también permite al gobierno de Daniel Ortega ubicar a quienes están siendo terroristas, porque además de todo los tildan de terroristas y acaban de pasar una nueva ley en donde si tú te ven que estás en ciertos actos en contra del gobierno de Ortega, te vas 15 a 20 años a prisión. Eso lo aprobó la Asamblea Nacional. Entonces, pues las redes sociales serían los medios. ¿Y la oposición? Pues la oposición es eso, es la gente. En los partidos políticos no hay tal cosa, porque el último partido de oposición tuvo que negociar con Daniel Ortega